sobre la libertad y la democracia. Pero además, Presidenta, nadie se puede negar a aprobar una situación como la que lamentablemente se pasa en Venezuela. Presidenta, hay que entender que el gobierno de Maduro no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, es el gobierno del infierno, que tiene sometida a su población a la esclavitud, al hambre, a la enfermedad, a la falta de medicinas, a la falta de libertad. 4 periodistas peruanos fueron impedidos de ingresar. No pudieron cubrir la situación. ¿Qué es lo que vivimos en Venezuela? Esto, señora, de la basura la gente recoge la comida. Esto es lo que vemos. Camiones de basura donde la gente entra a romperse para coger lo que puedan encontrar de lo que votan. Me imagino que los señores que tienen el alcance con el señor Maduro. Los niños con cáncer que no tienen con qué curarse, acá tapados, están desesperados. La golpiza que reciben los miembros del Congreso. Señora Presidenta, esta página que está publicada en todos los medios de comunicación no se puede evadir, no se puede ocultar. Esta multitudinaria muchedumbre que está en contra del gobierno hambriento, que no es de izquierda, no es un gobierno de izquierda ni derecha, es un gobierno del hambre, es un gobierno de la necesidad, un gobierno que lo que ha hecho es esclavizar a su pueblo y hacerlo dependiente de lo que él da. Ni siquiera Cuba llegó a esos extremos. Y acá hay gente que todavía no entiende que Maduro es el desastre de los gobiernos, es el gobierno de la esclavitud, del infierno, de la infelicidad, de la desgracia. Y no se puede seguir apoyando una situación en forma inconsciente e irresponsable. Y por supuesto el gobierno del Perú, a través de su canciller, y el señor Kuczynski, que maneja la política exterior, hay que pedir que retiren, no que lo traigan en consulta, que lo retiren hasta que la democracia no sea restaurada en el Congreso de Venezuela. Yo lamento algo que quise evitar decir, pero lamento muchísimo que el Papa haya recibido al Maduro, porque no sirvió absolutamente de nada. No podemos seguir una situación y en los países ajenos de espaldas, negando una realidad que nos da pena. Los niños recién nacidos en cajas de cartón. No es posible que sigamos así. No tienen que comer, no tienen nada, solamente viven bien. El gobierno, hasta las hijas de Chávez viven en el Palacio de Miraflores, no las han podido sacar de ahí. Y las Fuerzas Armadas corruptas, esas sí que son corruptas, defendiendo un gobierno de desgracia, del infierno. Eso no se puede permitir, Presidenta. Por lo tanto, yo no creo que haya necesidad ni siquiera de apelar, simplemente expresar las opiniones y los sentimientos que tenemos con un país hermano que está sufriendo lo que nunca en su historia debió pasar. Y digo, ni siquiera Cuba. Y que tengan claro algunos congresistas de este país y de este Congreso que Maduro no es un gobierno de izquierda, no defiendan lo que no conocen, o no tienen ubicado, no tienen claro que es un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, un gobierno comunista. Están defendiendo una buena porquería de gobierno, señora Presidenta, y nosotros no somos ajenos a eso de ahí. Cuestión de orden, congresista. Señora Presidenta, se ha dado lectura a una moción que se ha sometido inmediatamente a debate, se ha aprobado que se pase a debate. Pero sobre la misma materia hay otra moción presentada el 27 de octubre de 2016 por el Frente Amplio. Yo pediría que se dé lectura, aunque es el mismo tema del debate, no que se someta a voto, sino que se dé lectura para que esté informada no solamente la Cámara, sino la opinión pública. Ok, congresista, para ilustración de todos los colegas congresistas, va a leer la moción el congresista Wilber Rosas. Si prefiere, lo puede hacer el relator. Okay. Congresista Ríos, tiene el uso de la palabra. Bancada Frente Amplio, moción de orden del día. Los congresistas que suscriben ante la propuesta de una nueva iniciativa de diálogo en el hermano país de Venezuela en busca de paz y democracia para el 30 de octubre en la isla de Margarita, anunciado por el enviado del Papa Francisco a Venezuela, Monseñor Emil Paul Ceric, considerando 1. que se abre una nueva posibilidad de diálogo con miras a superar la aguda crisis política que atraviesa Venezuela con el auspicio de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el aval del Vaticano, el acompañamiento de 3 mandatarios, Torrijos de Panamá,
Fernández de la República Dominicana, Zapatero de España, de reconocido prestigio internacional, así como las claras expresiones de respaldo al diálogo formulados por la ONU, por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, líderes de la Unión Europea y la propia OEA a través de su Consejo Permanente. 2. Que estos esfuerzos debieran permitir llegar a una solución a la crisis que vive este país hermano, por lo que resulta imprescindible el apoyo de los países de la región en línea con los esfuerzos mencionados y del respeto inscrito a los derechos humanos y el derecho internacional. 3. Que en esa perspectiva el Frente Amplio se solidariza con el pueblo de Venezuela por ser el principal afectado de la crisis política y económica en curso. Se acuerda: 1. Respaldar todo esfuerzo de diálogo que sea necesario para lograr que Venezuela salga de la grave crisis que vive, evitando cualquier atisbo de violencia en el país. 2. Lamentar los problemas existentes en el proceso revocatorio, el que es un derecho constitucional que permitirá que el pueblo venezolano se pronuncie democráticamente. 3. Saludar y respaldar la realización del primer encuentro propuesto para el 30 de octubre próximo en la isla de Margarita y los esfuerzos que vienen realizando UNASUR, el Vaticano y los exmandatarios con el respaldo de líderes de la ONU y la Unión Europea. 4. Exhortar al gobierno venezolano y a la oposición a que den muestras de voluntad política para resolver la crisis, respetando la Constitución y los poderes del Estado venezolano, especialmente los derechos que consagra el ejercicio de la voluntad ciudadana para participar en las decisiones del país. Lima, 26 de octubre del 2016. Gracias, señora. Gracias, congresista Ríos. Tiene el uso de la palabra el congresista Mario Cancio. Gracias, señora presidenta. En realidad, me parece de que la fijación que tienen algunos congresistas con respecto a la hermana República de Venezuela, a estas alturas, yo creo que ya está empezando a rebasar un poquito la razonabilidad, según mi apreciación. Se preocupan tanto por los problemas de Venezuela que a cada cosa que sucede allá están pendientes de eso y olvidan que aquí en nuestro país tenemos igual o mayores problemas que son incluso más graves, que deberíamos estar pendientes con mayor agudeza. Y a la presentación de la primera moción de orden del día, veo de que hay una posición más o menos que asusa a cierta parte de la población de Venezuela a resolver ese problema allá, en ese país, tal vez de una forma violenta, ¿no? No sé qué se persigue, qué se quedará. De repente que es un sector de la población, pues, de lo que en algunos documentos se señala un golpe de Estado, se tumbe a un gobierno que ha sido elegido en ánforas, democráticamente, y que la cosa se resuelva, pues, a golpes allá, ¿no? Entonces yo veo que ahí hay una posición un poco guerrerista del asunto. Estamos promoviendo, ¿no?, de que haya un enfrentamiento allá al punto de que el más fuerte se imponga por la fuerza. La posición del Frente Amplio es distinta. Nosotros apostamos por la paz, apostamos por el diálogo. Puede ser muy grave la situación, pero hay que sentarse a conversar. Nosotros creemos que cualquier problema que se pone sobre la mesa se puede discutir y se puede resolver. ¿Por qué tenemos que plantear cada vez medidas más de presión a que la cosa llegue a un enfrentamiento?
Al paso como vamos, de repente más adelante nos van a pedir que el Perú declare la guerra a Venezuela porque hay que salvar la democracia en Venezuela. Por favor, yo pienso que hay que tener un criterio un poco más sereno del asunto. Es cierto de que hay una serie de problemas ahí que merecen de repente pronunciarse, pero tiene que ser de una óptica razonable. Y creo que tenemos que apostar por la paz. No hace mucho apostamos por la paz en Colombia. ¿Y qué queremos? Si criticamos la violencia, entonces pues apostemos porque se sienten a dialogar. Instituciones internacionales están trabajando y haciendo los esfuerzos porque haya un diálogo en Venezuela y se resuelva su problema. ¿Por qué no apoyar eso? No hay una sola institución. Tiempo adicional. Que haya manifestado que hay que agarrar y tumbarse al gobierno de Maduro como sea. Que hay que resolver el problema a golpes. O que el más fuerte se imponga. Y que el que ahorita tiene más mayoría que arrase al otro. Todos están trabajando por establecer una mesa de diálogo. Nosotros, ¿por qué no? Pues el Frente Amplio plantea eso. Tenemos que apoyar a las instituciones internacionales para que logren establecer una mesa de diálogo y se resuelven en la mesa los problemas que tienen los venezolanos. Y creo que esa es la posición más razonable que debe optar este Congreso y lo manifestamos claramente en la segunda moción que hemos presentado al Frente Amplio. Apostemos por la paz, apostemos por decirle a todos los venezolanos, independientemente de su posición, que se sienten a conversar y resuelvan sus problemas en pro de construir su propia patria, así como lo estamos haciendo en el Perú. Un minuto para que concluya, congresista. Esa es la posición contundente que creo que este Congreso debe aprobar. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, créame que no estaba en disposición de intervenir porque considero que los temas que merecen, como ha merecido la admisión a debate de esta moción, casi la unanimidad del Congreso, deben salir con el menor número de palabras posibles a efectos de evitar que haya una confrontación o un cruce de puntos de vista que después terminan sucediéndose en contradicciones que no favorecen el objetivo político que se busca con esto. Pero después de haber escuchado la intervención del congresista Cancio, no puedo sino pedir el uso de la palabra para sorprenderme de la incongruencia de sostener ese punto de vista por una persona que, al parecer, o por lo menos eso era lo que en su biografía aparecía, era un hombre izquierda, porque no hay nada más revolucionario que el internacionalismo. Es así como surgió el pensamiento revolucionario del marxismo, justamente con el internacionalismo, con la solidaridad con los pueblos, con la solidaridad de la lucha de los pueblos por democracia. Y venir con ese argumento y decir, ¿por qué nos preocupamos por otros países? Hay que preocuparnos solo de nuestros problemas. Esa es una posición absolutamente reaccionaria, que solamente las dictaduras y las oligarquías las han emitido a lo largo de la historia, en contra de la lucha de los pueblos. Porque me permito recordar que cuando aquí en el Perú, de 200 años de vida republicana que casi tenemos, casi el 60% de nuestro tiempo político han sido dictaduras militares, los demócratas y los que nos hemos enfrentado a las dictaduras hemos reclamado siempre la solidaridad internacional. Y cuando hemos enfrentado dictaduras militares en nuestro país, países como Venezuela, que eran democracias, nos extendían la mano solidaria, como ocurrió, por ejemplo, en 1974. Cuando vino Carlos Andrés Pérez aquí al Perú y le dijo en su cara a la dictadura militar que era hasta un gobierno dictatorial y que teníamos que ir a elecciones. O como cuando ocurrió en el 2000, y estoy seguro que el congresista Cancio también estuvo presente en esas luchas, y en el año 2000 reclamábamos justamente también la presencia internacional para poder fortalecer los mecanismos de diálogo que habían aquí en nuestro país. No, imagínense cuál hubiese sido el resultado del reclamo que se hacía aquí en el Perú con la mesa de la OEA instalada, con el diálogo que teníamos con el gobierno de entonces, si todos los demás países hubiesen dicho, no, que nos vamos a ocupar del Perú, hay que ver nuestros propios países, nuestros propios problemas. Fue la solidaridad internacional la que propició el movimiento democrático del año 2000, y en el que incluso hasta el propio gobierno del señor Fujimori intervino en ese diálogo.
De manera que nosotros, Presidenta, tenemos que ser en estas cosas absolutamente claros. En esto no puede haber medias tintas. O se está con la democracia, que es una democracia internacional, que es una democracia de pueblos, que es una democracia en la que los derechos humanos son universales, o estamos en contra de esos pensamientos y por lo tanto estamos con las posiciones retrógradas, las posiciones dictatoriales, las posiciones que no queremos para nuestro propio país. Si nosotros estamos pidiendo democracia en Venezuela, es porque hemos defendido la democracia acá. Tiempo adicional. Permítame, a nosotros no nos subyuga el dogmatismo ideológico de decir, como los que violan los derechos humanos allá son de izquierda y yo soy de izquierda, bien violados los derechos humanos. Eso se llama dogmatismo. Eso es una incoherencia absoluta. Y al contrario, me parece que la moción que presenta el Frente Amplio hace un intento. Y es una moción positiva. Pero no las intervenciones en las que dicen, mejor ocupémonos de otros temas. Como una congresista, no está presente, por eso no voy a referir su nombre, que dijo, ¿por qué nos ocupamos del tema de Venezuela? Hay que hablar de los temas de la Universidad Villarreal. Como si esos fueran además los únicos temas por los cuales el Congreso peruano se tiene que reunir. Esto es un tema de solidaridad. Lo necesita el pueblo venezolano, pero también lo necesitan todos los pueblos de América Latina, que tienen que ver que cada vez que hay la posibilidad del intento de una dictadura en América Latina, habrán otros que reaccionarán en contra. Esto lo tiene que escuchar el pueblo de Nicaragua, porque obviamente el pueblo de Nicaragua está también en una vertiente que los va a llevar a una situación como esa. Y esto lo tienen que escuchar todos los demás pueblos, en donde han habido intentos y siguen habiendo intentos para permanecer en el poder por parte de quienes lo detentan en estos momentos. Hoy día en la mañana se estuvo haciendo todo un debate sobre el tema del Perú y Bolivia y tenemos excelentes relaciones con Bolivia. Pero a ver, ¿cuándo el señor Evo Morales va a ir a elecciones sin que él vaya a postular de nuevo? ¿O tiene la pretensión de quedarse, sabe Dios hasta cuándo? Hay que decir las cosas porque eso es lo democrático. De manera, señora Presidenta, que aquí lo fundamental es considerar que esta moción tiene que ser aprobada con el máximo de votos posible para que el pueblo venezolano sienta la solidaridad que le da el pueblo peruano, esa solidaridad que está patentada justamente en el retrato de Bolívar que aquí está presente, venezolano que vino aquí al Perú a instaurar nuestra república. Y por eso, Presidenta, también considerar que se puede hacer la acumulación de la moción presentada por el Frente Amplio. La propia oposición venezolana está a favor del diálogo, lo han declarado en una conferencia de prensa. Pero claro, ellos van a exigir en el diálogo que se dé el proceso revocatorio. Eso está en la Constitución venezolana. Ellos no pueden simplemente ir a un diálogo a hacer un esquema de cómo se queda el señor Maduro. Ellos tienen que ir a un diálogo a plantear constitucionalmente, defendiendo la Constitución del chavismo, defendiendo incluso esa misma Constitución. Quieren ir a un proceso democrático como el que reclamábamos acá. De manera, señora Presidenta, que me parece que el pronunciamiento del Congreso peruano va a dar una luz importante a todos los pueblos de la América para que nosotros seamos bien claros que desde el Perú hay un faro multipartidario en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos, en contra de las dictaduras y en contra de los que pretenden, en nombre de una ideología que ya está desfasada, mantenerse en el poder permanentemente reprimiendo a su propio pueblo. Esta es una moción de solidaridad con Venezuela, pero es una moción de solidaridad con la democracia universal, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Mauricio Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista, por alusión, congresista Mario Cancio. Yo estoy de acuerdo con la solidaridad internacional, perfecto. Pero la solidaridad internacional no puede ser para azuzar, ¿no?, que los problemas en otro país se resuelven violentamente, pues, ¿no? No puede ser la solidaridad internacional para pedir una intervención militar a un país cuya política no coincide con la mía. Ahora, yo no entiendo por qué con ese mismo ánimo, ese mismo espíritu, no se pronuncian, por ejemplo, con respecto a los problemas del pueblo palestino, atropellado, arrasado, abusado por Israel. No se pronuncia sobre los problemas de Kenia. No se pronuncia sobre tantos países europeos y asiáticos donde la democracia es pisoteada y hay verdaderas dictaduras. Solamente hay dictadura en Venezuela. ¡Qué curioso! Por favor, yo quisiera ver ese ánimo y ese espíritu con todos los países del mundo y donde la derecha es la dictadura. Derecha recalcitrante.
Entonces, seamos claros acá. Terminó su tiempo por alusión, congresista. Por alusión, congresista Mauricio Mulder. Yo tengo que rechazar que se distorsione las palabras que se emiten aquí en el Parlamento. ¿Quién ha hablado de que se está promoviendo una intervención militar? ¿Quién ha hablado de eso? Aquí lo que se está más bien disfrazando una posición absolutamente reaccionaria y se pretende considerar al gobierno del señor Maduro como un gobierno que merece una interlocución democrática, y eso es supeditación ideológica, salvo, por supuesto, que la supeditación ya no sea ni ideológica ni doctrinaria, sino crematística, que está por aclararse. Y ese tipo de circunstancias, Presidenta, merecen un deslinde por parte de nosotros. Lo único que estamos pidiendo es que haya el diálogo en Venezuela, pero al mismo tiempo haya la solidaridad del Congreso peruano, del pueblo peruano, con un pueblo que lucha por democracia. Por democracia, Presidenta. Esa es una palabra que deben aprender algunos que están aquí sentados y no saben ni lo que significa. Ya no hay alusión, congresista. Tiene el uso de la palabra con el congresista Edison Morales. Si quiere, puede pedirle una interrupción al congresista Morales. Tiene el uso de la palabra, congresista Morales. Gracias, Presidenta. Yo quiero felicitar a los abanderados de la democracia. Y hay que felicitarlos, señora Presidenta. Aquellos que ven una dictadura total en este país y hoy día con esta moción quieren socavar esa dictadura de lo que ha ocurrido en antes y esa alianza que hemos presenciado y todo el país lo ha presenciado. Eso es lo que hay que aplaudir. Esa dictadura que se ha dado años anteriores y se hizo alianza de partidos que están acá, con Odría, por ejemplo, y estuvieron juntos avalando y apoyando esa dictadura. Y hoy, abanderados de la democracia. Hay que recordar para no olvidar, y todos los peruanos deben saberlo. Tenemos que recordar además, déjeme terminar. Después le voy a dar la interrupción, por favor, que me permita. Por favor, permíteme. Esa parte de la historia que otros quieren opacar, que quieren olvidar, pues ese revoltijo de dictadura hubo acá en este país, señores. Y hoy, abanderados de la democracia, queremos también recordar ese compadrajo con Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Y entonces se aplaudía ese caracazo, ese atropello al pueblo venezolano. Hay que recordar eso, señora Presidenta. Y hay que recordar, además, que los procesos históricos también evolucionan. Se habla hoy de reaccionarios, por eso yo felicito a aquellos que vuelven a traer léxicos antiguos. Hay que felicitar. Pero también hay que entender, señora Presidenta, que los procesos históricos de países son diferentes. Yo hoy veía un video, y lo hemos visto todos, un video de atropello de derechos humanos. Hace una semana se ha disparado a un campesino altoandino y no se ha dicho absolutamente nada, señora Presidenta, en este pleno, mientras otros íbamos peleando en las comisiones. Eso hay que decirlo, señora Presidenta. Pero también hay que decir que ese país venezolano vive en este momento una guerra económica con una franca intención de derrocar un gobierno democrático. Eso también hay que decirlo, señora Presidenta. Y esos procesos históricos son producto de sus propias contradicciones en esos países. Nosotros, como Frente Amplio, hemos presentado una moción que demuestra claramente nuestro espíritu de paz y de solidaridad. Esa moción, señora Presidenta, no tiene ningún ahínco, ninguna intención de generar mayor violencia, como la que se está pretendiendo hacer, ingresando a un espacio diferente de contradicciones y tomando bando por aquellos que se quieren apropiar de una patria y que hoy cada vez más van vendiendo este país. Tiempo adicional. Esos son los procesos históricos al cual el Frente Amplio se opone, a esa derecha neoliberal que ha vendido el país y sigue vendiendo, a esa derecha que ha empobrecido el país. Y hoy día
Y como siempre, han venido negociando bajo la mesa y con esta moción quieren opacar ese proceso, señora presidenta. Esos procesos a los cuales nos oponemos son los mismos que están ocurriendo en Latinoamérica, pretendiendo hacer retroceder gobiernos progresistas. Esa es nuestra posición y lo hemos demostrado con esta moción que estamos presentando, no aquellas que llaman a la violencia en países diferentes. Es más, hoy día tenemos que comenzar a entender otro proceso importante, que un país como el nuestro, señora presidenta, viene impulsando un franco interés por progresar y avanzar hacia adelante. Me pide una interrupción el congresista Cancio, señora presidenta. Ya no puede dar porque está en tiempo adicional, congresista. Continúo. Entonces, para que pueda terminar. Nosotros creemos que los países progresistas tienen sus contradicciones, pero eso no nos obliga a nosotros a tomar bando por una parte de aquellos que quieren apropiarse de sus gobiernos y tumbarse por intereses geopolíticos de recursos naturales, como la que nosotros nos encontramos en esas contradicciones, como la que defiende el Frente Amplio con el gas de camisea, como lo que defiende el Frente Amplio con los recursos y el agua. Eso es lo que no se dice acá. Y el día de hoy se ha consagrado una vez más esa dictadura que otros quieren opacar con una moción, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Antes de seguir con el rol de oradores, quiero anunciar que se encuentran en la galería la reunión del Consejo de Embajadores Árabes. Se encuentra el embajador del Estado de Palestina, Walid Ibrahim, el de la República Argelina, Shakib Rashid, el embajador del Reino de Arabia Saudita, Munir Ibrahim, el encargado de negocios de la Embajada de Emiratos Árabes, el árabe de Egipto, Gamal Tafik, Mohamed Yusuf, el encargado de negocios de la Embajada del Estado de Qatar, Mohamed Yusuf, el encargado de negocios del Reino de Marruecos, Abdelkad Nejari. A todos ellos, nuestros saludos. Se encuentran acompañados del congresista Octavio Salazar y Cleito Galván, y ya los hemos saludado también en la presidencia. Tiene uso de la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los colegas, a los embajadores acá presentes. Una interrupción me pide el congresista Mauricio Mulder. ¿Un minuto, 2 minutos? 2 minutos. Los 2 minutos, congresista Mulder. Muchas gracias, congresista Tubino. Me ofreció la interrupción el congresista que hizo uso de la palabra hace algunos minutos y no me la dio. Y pregonó democracia en su intervención. Obviamente no cumplió con su palabra democrática. Le agradezco por eso al congresista Tubino. Y delante del embajador Walid de Palestina, que me conoce de hace 20 años en la solidaridad de la lucha del pueblo palestino, le reitero a todos los parlamentarios aquí presentes por medio del congresista que hizo uso de la palabra, que no nos van a venir a llevar de las narices con el pensamiento pseudodemocrático prodictatorial que ellos exhiben ahora. El país está notificado, presidenta, el país está notificado que para el Frente Amplio el gobierno del señor Maduro es un gobierno progresista. El país está notificado, presidenta, que para ellos ese gobierno progresista puede empobrecer a su pueblo en Venezuela y supuestamente lo va a empobrecer aquí también. El país está notificado, presidenta, que cuando el Frente Amplio, en alguna oportunidad, en algún sueño onírico que pueda tener alguien que no se va a cumplir, gane una elección, aquel que gane la elección se va a quedar como se quiso quedar el señor Chávez, que solo la muerte se lo llevó, y como se va a querer quedar el señor Maduro, porque esa es la realidad de los procesos dictatoriales pseudoprogresistas, quedarse en el poder hasta la muerte. En cambio los demócratas sí cedemos el poder, en cambio los demócratas sí bajamos al llano, en cambio los demócratas nos sometemos a las elecciones. Nosotros no utilizamos las elecciones para quedarnos en el poder, como el gobierno de Venezuela, el progresismo del Venezuela. Nosotros sí creemos en la verdadera democracia, presidenta, y esta es una respuesta, no es una alusión, es una respuesta a aquellos que vienen con ese tipo de discursos, porque los demócratas no nos debemos quedar callados con ese tipo de atropellos ideológicos que se quieren venir a traer aquí.
Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Lo que hoy vemos mirando hacia Venezuela, la destrucción, la muerte de la gran revolución bolivariana. Esa revolución que nos vino a vender todo un cambio sobre la forma de manejar los sistemas económicos y nos hablaba de una gran justicia social. Y hoy, ¿qué es lo que vemos en Venezuela? Vemos la lucha de un pueblo oprimido por una dictadura. Vemos la lucha de un pueblo que se enfrenta al oscurantismo que se está aplicando en Venezuela, que viene ¿de dónde? De la famosa revolución cubana, pero de la época, no de ahora de Cuba, de la época de Fidel Castro y del oscurantismo que él trató también de vender en América Latina, también sin éxito. Y entonces, hoy vemos que el periodismo internacional que trata de ingresar a Venezuela, pues se le pone un montón de trabas. Pero ¿de dónde vienen esas trabas y todo ese modelo? De la Cuba castrista. De ahí viene, porque lo que sí te pintamos canas, sí tenemos recuerdo y sí recordamos lo que es la revolución, lo que fue la revolución cubana en el tema de derechos humanos y lo que viene sucediendo hoy día en la Cuba, o digo en Venezuela, aliada de Cuba. Y entonces nos llama la atención que acá nuestros colegas del Frente Amplio estén en una posición radical con relación a este tema. ¿Acaso ellos no son lo que nos vienen a decir del tema de derechos humanos, a tratarse de poner como ejemplo y señalar con el dedo? ¿Por qué no señalan con el dedo como corresponde a Venezuela y las cosas que están sucediendo? Así que nosotros, señora presidenta, apoyamos totalmente esta moción, porque esto es una moción de todos los peruanos, de la inmensa mayoría de peruanos que queremos democracia, porque acá, en este país y en Sudamérica y en Latinoamérica, la democracia se afianza, no la dictadura. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta moción, que merece no solamente el respaldo de las mayorías, ojalá fuera unánime y que deje esa posición el Frente Amplio. Eso sería un buen ejemplo de lo que tenemos que dar. Y si no es así, pues seremos acá mayoría, pero esa mayoría es una mayoría importante que le demuestra a todo el mundo que el Perú no aprueba lo que sucede hoy día en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señora presidenta, señores congresistas, el tema es Venezuela, no son las doctrinas ideológicas en general. Y sobre el tema de Venezuela, la moción que han presentado los grupos se olvidan de lo que está pasando en Venezuela, pero lo que están diciendo no lo fundamentan. Por ejemplo, ¿están de acuerdo con que el Congreso pueda destituir al presidente en Venezuela cuando la Constitución venezolana no lo permite? ¿Están de acuerdo con que el Congreso haya señalado que debe ser destituido Maduro porque no es venezolano, sin ninguna documentación, sin ninguna prueba, solamente arbitrario? Porque dicen que se ha ido del Perú, de Venezuela, sin autorización a buscar con los países de la OPEP un mejor precio para el petróleo. Con esos argumentos y sin la facultad constitucional, ¿están de acuerdo con que se destituya a un presidente ilegal e inconstitucionalmente? Eso deberían fundamentarlo. Lo que están fundamentando es pasar del antiimperialismo y el APRA a pedir la intervención militar norteamericana. Eso es lo que está planteando el congresista Mulder. Y eso es lo que dice esta moción. Está tan mal esta moción que inclusive la propia oposición venezolana lo rebasa. La oposición venezolana saca hoy día un comunicado, después de que había estado en la posición del congresista Mulder y de quienes firman esta moción. Hoy día la oposición venezolana dice: bienvenido el Papa, vamos a la reunión, cosa que no se menciona en este documento y que sí lo menciona el Frente Amplio. Sí decimos que en Venezuela hay un problema de crisis política, y esa crisis política no debe resolverse por la vía de buscar pretextos inconstitucionales para frustrar el desarrollo de un país y permitir la intervención norteamericana para capturar el petróleo y el oro de Venezuela. De ninguna manera. Nosotros creemos que lo que ha planteado con justicia y con acierto el Papa y lo que estaba haciendo la UNASUR
de manera clara y consecuente y que ha sido negado por muchos en este Congreso, era busquemos una salida política adecuada. Vayamos que las partes se encuentren y que hay una salida política adecuada. Y eso es lo que el Frente Amplio ha dicho tiene que ser la propuesta. A nosotros no nos compete inmiscuirnos en asuntos internos de soberanía de Venezuela, que lo resuelvan los venezolanos, de acuerdo a sus normas constitucionales y a su Estado de Derecho que está vigente. No dicen, por ejemplo, las 600.000 firmas falsas que ha presentado Capriles. No dicen que Capriles dijo que la invención del Papa era una maniobra hecha juntamente con Maduro. No dicen eso porque esas cosas son insostenibles. Solamente demuestran un estado febril de una oposición que quiere ganar a como sea la intervención militar legitimada. Inclusive la CEPAL acaba de sacar un documento diciendo que no hay crisis humanitaria en Venezuela para que vayan las Fuerzas Armadas norteamericanas con alimentos porque la gente se muere de hambre. ¡Mentira! El día ayer que hemos visto las movilizaciones de la oposición y del gobierno, ¿dónde estaban los famélicos hambrientos peleándose por la comida en las calles? En ninguna parte. Es una mentira inventada por los medios de comunicación para justificar una intervención y por algunos deslenguados que se olvidaron del antiimperialismo y el APRA. Para que pueda terminar, congresista Dagmer. Por eso es que nuestro planteamiento es muy claro y muy directo. Y está de acuerdo, está en plantear que el Perú tiene que respetar la soberanía de Venezuela y tiene que apoyar la propuesta hecha por el Vaticano, por la UNASUR, respaldada hasta por la OEA, en los cuales plantean de que se vaya un diálogo y el diálogo ha sido convocado por los próximos días y que resuelvan de acuerdo a las normas constitucionales de Venezuela y que se respete la soberanía. Aquellos que estén en otro punto de vista, ciertamente tienen todo el derecho de cambiar. Tiene todo el derecho de tener su punto de vista, pero no de esconderlo. Aquí se le quiere esconder al país el fundamento real de esta moción que ha sido presentada, que es el fundamento de la intervención militar en América Latina. Son los Temer que dieron el golpe contra Dilma y que ahora están presos. Son los que han estado en toda América Latina buscando mecanismos para impedir que los pueblos tengan un mínimo de desarrollo y de bienestar y de soberanía. Bueno, que hagan su ejercicio. Pero aquí en el Perú, cuando planteen mociones que... Ya le hemos dado los minutos, congresista, para que termine. El diálogo político con respecto a la soberanía es la manera de resolver los problemas y que el diálogo convocado debe apoyarse por el Perú para que todas las partes de Venezuela logren una adecuada resolución democrática. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Yo no sé si el transcurso de la tarde, pero de repente parece que a algunas personas les viene locura, amnesia, pierden la memoria, la ubicación de la realidad. O sea, que han dicho que lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha sucedido el día de ayer, no existe, no, nada. Este es el diario de La República, que es bien de izquierda, ¿no? Que ustedes, el Frente Amplio, todo el rato lo sobresale. Este es el diario de La República, no es Expreso, no es Perú 21, es Correo. República. Pero, presidenta, ya lo hemos dicho acá, hay gente que no tiene izquierda la de antes, izquierda respetable la de antes, pero por supuesto la de Prado, la de Alfonso Barrantes. Eso era una izquierda ideológica, de gente coherente. Pero a veces la izquierda que nos acompaña en algunos sitios para que no se sientan por aludidos, porque todo el rato se sienten por aludidos, no tienen idea de su ubicación. Todo el rato están sí, pero no, no, pero sí. Hacemos una moción, ellos hacen otra moción. Decimos sí, ellos dicen no. Si decimos no, ellos dicen sí. Entre ellos mismos están cruzados. Lo que ha sucedido en Venezuela es una vergüenza. Ya les dije, eso no es un gobierno ni de derecha ni de izquierda, ni de arriba ni de abajo. Es un desastre de gobierno que se ha apoderado del poder, de la voluntad de la población venezolana. No se puede negar la realidad donde los niños que nacen están en cajas de cartón, donde los niños con cáncer no tienen con qué curarse, donde las jeringas están usadas 3 y 4 veces, donde la gente, que acaban de hacer las fotografías, está en el camión de basura arrancándose la basura para poder comer. Y hablamos de democracia y que lo que ha sucedido en Venezuela no existe, o sea, lo que se hayan caído de la cabeza, se hayan golpeado la cabeza, han tenido una atrofia mental. Es inaceptable lo que se dice, no tienen ubicación de lo que es la izquierda. Se hablan de izquierda, se hablan de socialismo, el siglo XXI. Deberían ponerse a leer y ver a sus antepasados qué cosa significa izquierda, para que se puedan ubicar y juntarse todos y caminar a eso, porque es lo que les corresponde. Pero inventar y acomodar la izquierda como les da la gana, por ponerse en una posición, acusando además de sabotaje económico.
Venezuela es un país que produce petróleo como cancha, se le fue el valor al suelo, pues. Se le fue a $30. Ya no tienen la plata que tenían antes, que podían comprar los países. El Mercosur, que está con ellos, los desconocen, desconoce a Maduro como presidente pro tempore del Mercosur. La OEA, el señor Almagro, que es de izquierda, ha desconocido al señor Maduro. El señor Samper ya no quiere otra cosa como UNASUR que desconocerlos y presionar. Pero acá hay gente que no entiende. Y como no vamos a entender, Presidenta, yo propongo más bien que la moción pase, porque acá vamos a hablarnos con discursos bizantinos que no tienen ninguna razón de ser. Para la gente acá que se dice de izquierda, pero no es de izquierda, no es de ninguna parte, están desubicados también. Creen que la tumba es una vez, no sé, pues que no sé si conocen. Hay un señor en la mañana que habló de los impuestos sobre la factura, no tiene la más remota idea de lo que he dicho, pero sustenta. O sea, como si el impuesto solamente lo pagaran ¿quién? El impuesto lo pagamos todos, pero sustentan y abren los brazos, exaltados, llamando la atención. Les gusta el figuritismo, pero no tienen la más remota de lo que están haciendo ni diciendo. Presidenta, someta usted a votación después de los que tengan que hablar para llevar y votaremos como nos corresponde votar, como demócratas, que respetamos la libertad, la democracia, la libertad de pensamiento, la libertad. Para que pueda terminar. Ya. Gracias, congresista Lourdes Alcorta. Ya está cerrado el rol de oradores. Estaban apuntados el congresista Salvador Geresi, el congresista Olachea, el congresista Arce y el congresista Octavio Salazar. Y para que pueda terminar, en su moción, el congresista del Castillo al final. Ahí ya está cerrado el rol de oradores porque todavía tenemos proyectos para ver. Tiene el uso de la palabra el congresista Salvador Geresi. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que sumarnos a esta moción, porque creemos en la democracia auténtica, porque creemos en la democracia pluralista, porque creemos en una democracia que respeta a la persona humana y no superpone al Estado por encima de la persona. Nosotros consideramos que a propósito de la construcción y la consolidación de la democracia en nuestro país hacia el siglo XXI, resulta muy importante para el Perú, señora Presidenta, que tengamos partidos políticos, opciones políticas claramente definidas por la democracia. Pero a veces nos preocupa encontrar contradicciones que son propias del dogmatismo, de ideologías que han sido derrotadas por la historia con la caída del muro del Berlín y con otros procesos históricos que sería largo expresar el día de hoy. Y justamente el corset ideológico impide que podamos ser conscientes de una realidad. ¿Por qué? Porque es una estructura ideológica la que hace que se analice una realidad y se tenga un concepto diferente de lo que es la democracia, de lo que son las libertades, de lo que es la persona, de lo que es el respeto a una institución como lo es el Parlamento Nacional. Y es porque hay una ideología marxista-leninista atrás que respalda una visión diferente del hombre y de la sociedad. Y esa es la realidad. El día que nuestra izquierda logre derrotar el corset ideológico que tiene, el Perú tendrá una opción nueva, feliz para la democracia. Pero lamentablemente creemos nosotros que los corsets ideológicos, los dogmatismos, son los peores elementos para renovarse, para dar un salto cualitativo en cuanto a una propuesta diferente para nuestro país. Qué bueno sería para el Perú tener una izquierda democrática, sólida, que tenga bien claros sus conceptos democráticos. Pero intrínsecamente lo que vemos, Presidenta, es que hay confusión, de que hay confusión respecto de los conceptos y que no podemos entonces nosotros sumarnos a la propuesta y a la moción de nuestros colegas amigos del Frente Amplio, sino a la moción que ha sido presentada, que claramente establece un rechazo a la dictadura del señor Maduro, a las violaciones de derechos humanos que se vienen perpetrando en Venezuela, y que sí es verdad que hay hambre, que sí es verdad que hay escasez, que sí es verdad que ese gobierno ha llevado a la ruina económica a todos nuestros hermanos compatriotas en Venezuela, y que no ha sido el gobierno de los pobres, sino ha sido el gobierno de una visión ideológica extremista que ha llegado a su fin en la historia de la humanidad y que tiene todavía algunos rezagos en algunas partes del mundo, y que día a día están cayendo. Minuto adicional. Y que día a día están cayendo a lo largo y ancho del mundo, y que seguirán cayendo porque la realidad es la realidad. La realidad está por encima
de las ideologías que han sido derrotadas históricamente por las realidades que hemos vivido. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Geresi. Tiene el uso de la palabra el congresista Pedro Lachea. Gracias, Presidenta. La gente tiene la memoria frágil. Vamos a hacer algunos recuentos. Sube el gobierno del señor Chávez, comienza el boom de las materias primas, ahí no hay otros motores de la economía, solo petróleo. Y se comienza a generar lo que podría llamarse una compra de conciencia. Había plata, habían países que les interesaba. Ojalá Cuba pague la cuenta de petróleo de Venezuela, que la va a necesitar. ¿Qué sucede? Se generan nuevas reglas de juego, una nueva constitución. Esa nueva constitución, mientras que hubo plata, la gran fiesta. Se prevenía, se decía un futuro diferente, se decía que venían los motores distintos, que se haría una economía de lo más productiva, se seguía en petróleo. 90% de la producción era petróleo. Diversificación productiva, nada. O sea, esa es una de las imaginaciones, una de las estampitas que se vende. Pero sigamos. En las nuevas reglas de juego llega el momento en que se acaba la plata. Se acaba la plata y comienzan las penurias, comienza la impopularidad del régimen y sale una mayoría parlamentaria en contra. Y súbitamente los quórums necesarios para hacer cambios legales o cambios en la Constitución se ven amenazados. Y ya conocemos cómo funciona el fútbol. 3 de los elegidos que hacían el quórum necesario son denunciados por el sistema judicial, que como sabemos es totalmente independiente. Sabemos lo que un poder judicial vale en una dictadura. Entonces, no tenían la mayoría calificada que el pueblo se las había dado. Se sigue avanzando en el proceso y la mayoría decide plantear la revocatoria. ¿O no nos acordamos que rodearon el Tribunal Supremo con policía para que no pudieran llegar los encargos del Parlamento? ¿Nos hemos olvidado que era imposible caminar para presentar los necesarios recaudos para que se diera el cambio? Eso sabemos cómo funcionan estas dictaduras, con apariencia de legalidad, pero rodearon con la policía para que no pudiera llegar el revocatorio. Entonces lo que está sucediendo ahora es que dentro del mismo juego de leyes que el mismo Chávez diseñó, ahí es que se quiere buscar el cambio. Ahí tiene la razón la oposición. En el mismo grupo de leyes que se dieron en una constituyente que se votó por el pueblo. Es ahí que a esa democracia mal diseñada, aún ahí perdieron, pero no quieren aceptarlo. Quieren ir a una negociación. ¿Concesionar qué? ¿Qué vamos a consensuar? Si es dentro de la misma constitución chavista que Chávez ha perdido. Y eso es lo que no se quiere reconocer. Y eso es una burla. Eso es inaceptable y por eso estoy de acuerdo que debemos como Perú decir basta, ustedes no consensúan. Gracias, congresista Olachea. Tiene uso de la palabra el congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera poner paños fríos acá a la discusión porque esto no es una discusión ideológica. No estamos defendiendo en el Frente Amplio al gobierno del señor Maduro. Estamos defendiendo al pueblo venezolano. Y si ustedes han escuchado la lectura del documento, de la moción que hemos presentado, hay una parte muy importante y lo voy a repetir si me permiten. El Frente Amplio lamenta los problemas existentes en el proceso revocatorio, el que es un derecho constitucional que permitiría que el pueblo venezolano se pronuncie democráticamente. Estamos cuestionando, por supuesto, algunas acciones que está cometiendo el gobierno venezolano. Estamos del lado del pueblo venezolano. Y lo que deberíamos debatir acá en esta mesa es llegar a un consenso. Me hubiera gustado que esté el señor del Castillo, me hubiera gustado que esté la señora Alcorta, así está acá, muy bien. Es muy importante, señora Alcorta, que en ese espíritu democrático nosotros, por intermedio de la presidencia, discúlpeme, por intermedio de la presidencia, es importante, señora Alcorta, que lleguemos a un acuerdo. Es importante que la propuesta que salga del Congreso del Perú permita defender los derechos de los ciudadanos venezolanos. Estas discrepancias que pueden haber ideológicas van a acrecentarse si seguimos con el debate. Recordemos nada más cuando hubo la reelección de Fujimori, el único presidente que vino acá al Congreso de la República
fue el señor Chávez para refrendar la reelección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay algo muy importante. En Venezuela hay disidencia, hay gente que estuvo en el gobierno de Chávez, que ahora critica al gobierno de Maduro. Tenemos información, inclusive hay una crítica por el tema del arco minero, por un tema ambiental. Por supuesto que coincidimos con ese tipo de ideas, pero no somos una izquierda trasnochada, somos una izquierda moderna. De la misma manera han querido caricaturizarnos en el momento del mausoleo. Nosotros hemos zanjado abiertamente con el terrorismo, tanto terrorismo que viene de Sendero Luminoso, del MRTA, pero también terrorismo de Estado. De la misma manera hay acciones que están cometiendo en el país de Venezuela que no estamos de acuerdo, que no son democráticos. Mi exhortación es pedir que acá en el Congreso de la República, en la representación, tenga la posibilidad de llegar a un consenso, a un acuerdo de todos para que salga una nota que sea de respaldo a la población. Me pide una intervención el congresista Dahmer. Congresista Dahmer, le da 1 minuto. Después a usted una intervención, con el mayor de los gustos. Ese es el espíritu democrático por intermedio de la presidencia, señora. Gracias, congresista. 1 minuto, congresista Dahmer, 1 minuto la congresista Alcorta. Congresista Dahmer. Sí, hemos pedido que nos digan si están de acuerdo con el proceso aprobado por la mayoría de la Asamblea en Venezuela, de que Maduro no es venezolano y que por eso lo están censurando, o que Maduro ha infringido la Constitución al viajar a los países de la OPEP para negociar los precios del petróleo, cosas que son absurdas. Eso nadie le puede fundamentar. O sea, el proceso de la Asamblea se cae solito y su negativa inicial a ir al diálogo convocado por el Vaticano se cae solo también. O sea, la moción presentada no tiene ni siquiera fundamentos, por eso es que discuten otros temas y se van por las ramas. Pero el tema central que nos lleva a decir como país, en ese país hay problemas, la mejor manera de resolverlo es justamente por la vía de su soberanía y por la vía de su democracia, establecida en sus normas constitucionales. Que digan si puede la Asamblea o no censurar a un presidente de la República en Venezuela de acuerdo a su norma constitucional. Es como pedirle, por ejemplo, al Parlamento español que censure al monarca. Y si no lo puede hacer, no sería democrático. Congresista Alcorta, para el minuto de interrupción. Gracias, congresista, también. Un acto democrático posterior. Nosotros también defendemos al pueblo. Nosotros defendemos a toda esa gente, muchedumbre que salió el día de ayer. Defendemos a esos niños que nacen y los ponen en caja de cartón. Defendemos a esos pobres hombres y mujeres y niños que están muriendo de cáncer y no tienen remedios. Defendemos a esa gente que es el pueblo pobre, oprimido, esclavizado, que saca la comida del basurero, de los camiones de basura, de la propia basura, para poderla comer. Entonces, como estamos hablando acá, si el señor Dahmer, espero que la alusión no lo haga levantar, de que es un adefesio lo que ha hecho con el precio del petróleo, que también no es válido lo del Vaticano, coincido con usted además. Entonces, la verdad es que no logro entender cuál es la posición de la bancada del Frente Amplio. No nos vamos a poner de acuerdo, no hay forma de ponernos de acuerdo. Pensamos diferente, nosotros defendemos al pueblo de Venezuela, al oprimido, al esclavizado, no al que dice que es saboteado por la acción económica, de un depredador de la libertad como es Maduro, es un pobre diablo, es un sinvergüenza, es un miserable, es un orangután que se ha apoderado de la voluntad del pueblo con las Fuerzas Armadas. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Arce. Señora Presidenta, vuelvo a exhortar esa posibilidad de llegar a un consenso. Creo que sería la mejor representación que podríamos tener frente al pueblo venezolano. Y así como nos indignamos por la pobreza que hay en Venezuela, yo también quisiera hacerles recordar que durante más de 50 años Venezuela fue el primer exportador de petróleo. Y quienes se lucraron de ese petróleo fue una familia que se apellidaba Cisneros. Y de alguna manera, en este nuevo régimen se recuperó esos recursos, pero ahí no viene la discusión, ahí no viene el tema de la mesa. La mesa acá vamos a tratar el llegar a un consenso. Hemos presentado, señora Presidenta, una moción desde el Frente Amplio. Lo que pido y exhorto al señor del Castillo que presentó la otra moción es llegar a un acuerdo y un consenso en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, por encima de cualquier interés. Somos una nueva izquierda. Somos una nueva izquierda progresista que creemos en un futuro no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Gracias, señora Presidenta. Sí, disculpe usted, pero esa moción no ha ingresado, no tiene ingreso. Todavía no está en agenda. Estamos discutiendo la otra moción.
Tiene el uso de la palabra para cerrar el rol de oradores, congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ¿cómo no condenar los actos de violencia que se vive hoy en día en Venezuela? ¿Cómo no condenar el no respeto a los derechos humanos? ¿Que acaso estamos viviendo en otro planeta? Somos testigos y a cada instante de las cosas que van suscitándose en esta república hermana, donde no existen autoridades, donde una sola persona digita a todos y cada uno de las autoridades competentes de ese país. ¿Acaso hay un tribunal supremo autónomo que ya automáticamente ha eliminado la posibilidad de esa revocatoria? Entonces, ¿qué está pasando, presidenta? ¿Por qué tanta pasividad de América Latina para poder rechazar a un gobierno usurpador ahí en Venezuela? ¿Qué está sucediendo? Tenemos que tomar el toro por las astas, señora presidenta, y esto no quiere decir de que nosotros estemos tratando de soliviantar, sino que sencilla y llanamente tenemos que llamar las cosas por su nombre. Venezuela requiere libertad y no podemos permitir que esté subyugada el día de hoy, que esté castrada la seguridad de todo el país y que se sientan ellos desvalidos, señora presidenta. Es en ese sentido, señora presidenta, que los reclamos son justos de este pueblo. Y esta moción que el día de hoy estamos aprobando, la señora presidenta, está el pensamiento del pueblo peruano. Cuando uno sale, conversa con la ciudadanía a través de las redes, todo ese caudal importante de todos y cada uno de los ciudadanos de querer apoyar esta causa que es muy justa, señora presidenta. Estos hechos de violencia, estas turbas, esta violación sistemática en la que se viene impidiendo que las instituciones democráticas sigan trabajando, señora presidenta, eso no lo podemos tolerar. Señora presidenta, esta moción es importante, refleja el sentir de todos y cada uno de los peruanos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Octavio Salazar. Por último, para poder cerrar la moción y ver si recoge alguna de las propuestas que le han planteado o queda igual, el congresista Jorge del Castillo. Le sugiero al congresista que tenía una moción que en todo caso coordine con el congresista Jorge del Castillo para ver qué recoge, ¿no? Tiene el uso de la palabra. Señor Lescano, me pide una interrupción, con mucho gusto. Interrupción, congresista Lescano. Señora presidenta, Acción Popular va a respaldar la moción presentada y que ha sido sustentada acá en el Parlamento. Y obviamente es una preocupación de los parlamentos tocar estos temas, pero no podemos dejar de ver nuestra propia realidad. Nosotros vamos a apoyar, y está bien que se haya debatido estas cuestiones que tienen que ver con países hermanos. Pero queremos mostrar nuestra indignación, señora, porque el pueblo lo está haciendo a través de las redes sociales, en el hemiciclo del Perú, cuando vemos que no es un país convulsionado como Venezuela, sino en un país con una democracia formal como en el Perú, pero hoy día en un hospital de Vitarte, una madre sencilla peruana tenía a su bebé de meses en los brazos y por falta de una atención sensible, humana, esa criaturita, que es una bendición de Dios, murió en la mano de su madre. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera, porque nos van a acusar de que el Congreso está desconectado de su pueblo. Gracias. Tiene el congresista Jorge del Castillo la palabra. Estaba usted en interrupción, congresista Lescano. ¿Qué pasa? Que tengo entendido que después vino a hablar el señor del Águila, ahí pídele su segundo minuto. Pero más bien permíteme terminar y se lo pides al siguiente. Por favor, yo encantado, pero lo que pasa es que tenemos poco tiempo, ¿no? Bueno, agradezco el uso de la palabra, señora presidenta. Realmente hemos escuchado una serie de argumentos completamente contradictorios, inclusive, entre la moción de Frente Amplio
y la verbalización de algunos de sus integrantes. No es el caso del señor Arce, que ha estado muy amplio y generoso, pero su vecino de la izquierda y de la extrema izquierda, pues está muy mal. Están muy mal porque realmente lo único que hacen ver es, este es el lenguaje que usaban los mismos que generaron violencia y muerte en el Perú. Es los mismos que sembraron esta parentela ideológica que nos llevó a este enorme fratricidio de gente desquiciada, que menos mal que están muchos de ellos hoy en la cárcel. Ese violentismo verbal es al que nos hubiera podido llevar posiblemente el señor Humala en su elección pretendida del año 2006, donde seguramente ustedes los apoyaron cerradamente, porque así fue el voto de ustedes en ese sentido. Y si alguno no lo hizo, por favor que me lo aclare en este momento, estoy dispuesto a conceder una interrupción. Ninguno. Muy bien. Señora Presidenta, continúo. Sí, ¿quiere aclarar el señor Rosas? Si quiere, le doy una interrupción. Encantadísimo. Bueno, no quieren, evidentemente. Además, el señor Rosas continúe, congresista del se Castillo. abstuvo el día lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores de este tema y después en televisión fuimos y ya todo el mundo vio cómo piensa el señor Rosas. Muy bien, señora Presidenta. Por un lado, en la moción se reconoce el derecho revocatorio y acá acaba de decir un congresista que no está prevista una forma de vacancia del presidente de la República en Venezuela. O sea, no se han puesto de acuerdo. Yo creo que la moción la ha preparado el señor Arce y los demás no la han leído. Tengo la impresión. Porque la verdad es que es una bancada que tiene sus propias contradicciones. El Frente Amplio no tiene cura, querido padre Arana, no tiene cura. Y la verdad es que el Frente Amplio, que tiene una rosa por símbolo, no se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa maduro. Esa es la verdad también. Son muy agresivos acá, cuadran a todo el mundo, pero cuando tienen que chocar contra la dictadura comunista de Venezuela, ahí sí, no, es una democracia, ha sido elegida por el pueblo, diálogo, señora Presidenta, con los opositores presos, con la juventud en las mazmorras, impidiendo la salida del país a otros. Señora Presidenta, haciendo todas las restricciones posibles contra las libertades, cerrando los medios de comunicación, impidiendo que los periodistas ingresen a su país para que no digan la verdad. Eso es una democracia. El señor Maduro ha incurrido en una infracción constitucional y eso lo lleva al juicio político al cual está siendo sometido en este momento. Y quiero decir que grupos armados han atacado a congresistas en la puerta de la Asamblea Nacional de Venezuela este mismo día. Así que esa es la democracia que pregonan algunos acá, de ninguna manera. Creo que el Congreso del Perú tiene el deber de pronunciarse. Yo no le cierro la posibilidad a que consideraciones que ha planteado el Frente Amplio podamos incorporar. Pero el lenguaje insolente contra la democracia, completamente desestabilizador, no lo podemos aceptar de ninguna manera. Y esto es una definición ideológica, por supuesto que lo es. Porque estamos entre los que creemos en la democracia y los que no. Cada gobierno que quiere tomar la izquierda extrema no lo quiere soltar nunca. Y ellos mismos se van poniendo reelecciones sucesivas una tras otra. Esa es la verdad. Pero ya se les va cayendo la maroma. Ya perdieron Brasil, ya perdieron Argentina y el último pronunciamiento solo tuvieron la orfandad acompañada de Ecuador y Bolivia, que también van a sucesivas reelecciones. Ese es el tema. Cuando el comunismo agarra el poder, lo quiere agarrar para siempre. Y cuando los demócratas en Venezuela toman un camino en el pueblo masivamente ha firmado, que es lo que hace una maniobra, cortarle el procedimiento de firmas. De esta manera, señora Presidenta, ¿quiere una interrupción? Yo con mucho gusto. Me pido interrupción el señor Cancio, de la extrema izquierda. Congresista Cancio. No, extrema derecha es acá. La verdad, el estilo de querer achacarnos como sea al Frente Amplio de que somos como Ollantumala, que somos como Maduro, ese cuento viejo ya no pasa, pues, señor del Castillo. Acá el Frente Amplio es una izquierda renovada que ustedes le tienen miedo, eso ya se nota. Nosotros no avalamos ni a Maduro ni a Ollanta, y tal es así que vamos a ser los primeros en descubrir la corrupción del gobierno de Ollantumala.
porque para nosotros no hay ningún escudo con corruptos, así de sencillo. Ahora, ¿quién es el violentista acá? Nosotros proponemos el diálogo y la paz. ¿Y ustedes qué proponen? Ustedes no quieren el diálogo. Ustedes quieren que intervengan, que lo saquen aunque sea patadas al señor Maduro. Esa es su actitud democrática. Y si hablamos de democracia, seamos claros, el Frente Amplio es la organización más democrática que hay en el país. Nosotros no vendemos cupos para los cargos electorales. Nosotros no elegimos a dedo. Congresista del Castillo, para que pueda terminar, por favor. No, señora presidenta. Estamos en una sesión demasiado seria. Señor, yo diría que las palabras del señor Cancio lindan realmente con lo risible, les soy sincero, pero yo prefiero volver a la seriedad y no responder argumentos que francamente ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Eso es una barbaridad. Aquí estamos, señora presidenta, en una decisión importante. Y yo les digo a los señores de Frente Amplio que estoy seguro que muchos de muy buena fe quieren actuar en el tema democrático. Sus argumentos hay muchos que los podemos recoger, porque creo que han hecho un gran avance y los felicito por eso. Hace un mes votaron completamente en contra. No querían ni admitir a debate las cuestiones. Hoy día ya lo han hecho, solamente uno se opuso y uno abstención. Es un gran avance. Cuando venga el cambio de Maduro, espero que ya todos voten con nosotros, porque realmente me parece que ellos están adoptando una posición intransigente del viejo comunismo, que no se acerca en lo absoluto a la izquierda moderna que dice el señor Cancio, que por supuesto ni en sueños la tiene, ¿no? Terminemos, señora, en lo que a mí respecta a este debate. Creo que... Sí, congresista del Castillo, para que termine, por favor, ahora sí. La moción que hemos presentado es absolutamente coherente con la posición de la Mesa de Unidad Democrática, que acaba de sacar un comunicado, y lo tengo acá, que está llamando a las medidas populares en la calle y en la Asamblea Nacional para seguir adelante el proceso y sin violencia, porque tengo que rechazar ese cargo, sin violencia, por los procedimientos democráticos. Si se hace un revocatorio y la dictadura se opone, ¿qué cosa es lo que queda? La calle. Y eso es lo que hay que hacer. Eso sí apoyamos, por supuesto, la calle pacífica. Y desde acá, que el pueblo de Venezuela sepa que en el Perú, con mucha fuerza y con mucha pasión también, defendemos la democracia, porque como dijimos, es un principio que nosotros aprendimos en el APRA, ahí en la Torre. Solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por último, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Juan Carlos del Águila. Gracias, presidenta. Efectivamente, hace unos días cuando discutimos esta moción de orden del día en la Comisión de Relaciones Exteriores, percibimos que hubo casi unanimidad en este tema, bueno, abstención de 2 integrantes del Frente Amplio, lo cual también, por supuesto, supone, por lo menos en la abstención, un comportamiento un tanto maduro de algunos conceptos que tiene el Frente Amplio. Y coincidimos la mayoría de los miembros de la Comisión, y hoy día coincidimos la mayoría de los miembros del Parlamento Nacional, en el sentido de condenar precisamente los hechos que vienen aconteciendo en Venezuela hace rato ya, con este gobierno autoritario, con este gobierno autócrata del presidente Maduro. Y coincidimos porque nosotros sí en el Parlamento Nacional asumimos una posición firme. Nosotros sí nos expresamos, a diferencia lamentablemente de nuestro propio gobierno, que a pesar de la exhortación de este Congreso Nacional de llamar en consulta a nuestro embajador, ya lo dije hace un rato, el presidente prefiere trasladar esa responsabilidad a quien constitucionalmente no está facultado para ello.